Dicen que solo usamos una pequeña parte de Internet. La parte que todos conocemos. Redes sociales, vídeos, noticias, pero debajo de esa superficie hay un lugar mucho más oscuro. Un lugar donde las reglas no existen, donde los secretos más perturbadores se esconden lejos de los ojos curiosos. Hoy te contaré 4 historias reales que surgieron de los rincones más oscuros de la Deep Web. Relatos enviados por personas que aseguran haber vivido experiencias que los dejaron marcados para siempre. Apaga las luces, sube el volumen y prepárate para adentrarte en un viaje del que no todos regresan igual. Tomás era un tipo curioso por naturaleza. Estudiante de informática, pasaba horas navegando por foros oscuros, no solo por diversión, sino porque le fascinaba entender los rincones ocultos de Internet. Pero lo que encontró esa noche fue algo que jamás habría imaginado. Todo comenzó con una conversación en un foro privado. Se trataba de un hilo donde los usuarios compartían leyendas urbanas sobre la Deep Web. Tomás no era de asustarse fácilmente, hasta que alguien, con un nombre de usuario extraño, compuesto por símbolos y números que no formaban ninguna palabra reconocible, publicó un mensaje escalofriante: ¿quieren ver algo real? Solo para valientes. Sin pensarlo 2 veces, Tomás abrió el enlace que dejaron en el mensaje. Su pantalla se volvió negra por unos segundos. De fondo, escuchó un leve zumbido, como si la computadora se esforzara en cargar algo que no debía. Finalmente, la transmisión comenzó. La imagen era borrosa, casi granulada, como si fuera una vieja grabación en VHS. La habitación que se mostraba estaba completamente desordenada. Papeles por el suelo, una lámpara de escritorio parpadeando intermitentemente, una puerta cerrada al fondo. Parecía abandonada, o peor, parecía que alguien la había dejado a toda prisa. Pero lo más inquietante era que la cámara se movía. No estaba fija, alguien o algo la estaba manipulando, siguiendo un recorrido como si supiera exactamente qué quería mostrar. Primero, enfocó la puerta cerrada. Permaneció apuntando allí durante unos segundos eternos. Luego, como si respondiera a una orden invisible, la cámara giró hacia un rincón donde había un espejo roto. Tomás entrecerró los ojos. En los fragmentos del espejo pudo distinguir, apenas, lo que parecía ser un par de ojos observando desde la oscuridad. Sintió un escalofrío. El instinto le decía que debía cerrar la pestaña, pero una mezcla de adrenalina y fascinación lo mantenía pegado a la pantalla. Fue entonces cuando apareció el contador. Un cronómetro, descendiendo segundo a segundo, mientras la transmisión seguía avanzando por la habitación. Tomás pensó que se trataba de una simple broma pesada. Pero mientras los minutos pasaban, las cosas empezaron a volverse más personales. La cámara enfocó una estantería polvorienta. Sobre ella, reconoció una figura familiar, una réplica exacta de la estatuilla que él mismo tenía en su escritorio, un pequeño dragón de porcelana que había comprado años atrás. El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo era posible? Luego, la cámara giró hacia una pared. Estaba cubierta de fotografías. Fotografías reales, nítidas, y en el centro, una imagen que lo dejó sin aliento. Era una foto del mismo, en la estación de tren, tomada desde una distancia inquietante. Sintió que el sudor frío le empapaba la espalda. El contador seguía bajando,
4 minutos y 57 segundos, de repente, el chat de la transmisión se activó solo. Un solo usuario escribió: Tomás, no corras. Su respiración se volvió entrecortada. ¿Cómo sabían su nombre? Empezó a repasar mentalmente si había usado alguna cuenta vinculada a su identidad. Todo había sido anónimo, ¿o no? Mientras pensaba, la cámara comenzó a avanzar por un pasillo oscuro. Las paredes eran desconchadas, la pintura se caía en escamas. Una fuga de agua goteaba rítmicamente, como un reloj macabro marcando la cuenta atrás. En un momento dado, la cámara se detuvo frente a una puerta. En ella, un número pintado con aerosol, 3B. Tomás sintió que el estómago se le retorcía. Ese era su número de departamento. Miró la hora en la transmisión. Faltaban menos de 2 minutos para que el contador llegara a 0. No sabía qué hacer. Cerró la laptop de golpe y se puso de pie, pero justo en ese instante, paralizado por el terror, apenas podía moverse. Su teléfono vibró en la mesa, sobresaltándolo aún más. Lo tomó con manos temblorosas. Era un número desconocido. Atendió, pero no hubo respuesta. Solo un sonido tenue, como el goteo que había escuchado en la transmisión. Colgó de inmediato. El contador debía estar por llegar a 0, pero no podía verificarlo. Su laptop seguía cerrada, como si al abrirla, confirmara sus peores temores. Finalmente, decidió armarse de valor y abrir la computadora. La pantalla seguía encendida. El contador había llegado a 0, la transmisión mostraba ahora la vista desde una cámara de vigilancia, instalada justo frente a la puerta de su departamento. La cámara comenzó a acercarse lentamente, hasta que la imagen se llenó por completo con la cerradura de su puerta. Y entonces, un último mensaje apareció en la pantalla: nos vemos pronto. La transmisión terminó abruptamente. Tomás desconectó todos sus dispositivos, bloqueó la puerta, y pasó el resto de la noche despierto, armado con un bate de béisbol, revisando cada rincón de su departamento. Al amanecer, llamó a la policía. Revisaron el edificio, pero no encontraron cámaras de vigilancia ilegales, ni señales de entrada forzada, ni nada que pudiera explicar lo que había presenciado. Nada, excepto un pequeño detalle que heló la sangre de Sebastián. En la mirilla de su puerta, del lado de adentro, alguien había dibujado un símbolo con rotulador, el mismo emoji que vio al principio de la noche en el foro. Marco no era un novato en la Deep Web. Había visto de todo: foros de hackers, vídeos extraños, mercados de lo impensable, pero lo que encontró esa noche fue distinto. Estaba buscando herramientas de software para un proyecto de la universidad, cuando entre anuncios confusos apareció un banner oscuro, sin imágenes, sin colores llamativos. Haz realidad cualquier deseo. Pero recuerda, el precio no siempre es dinero. Marco se rió. Seguramente es un scam, pensó. Pero su curiosidad lo empujó a hacer clic. La página cargó lentamente. Fondo negro. Una única frase brillaba en el centro de la pantalla: bienvenido a la tienda de deseos prohibidos. ¿Qué es lo que más anhelas? Debajo, una simple barra para escribir. Marco, aún divertido por la ridiculez, escribió en broma: quiero que desaparezca el profesor que me está haciendo reprobar.
La página parpadeó. Un nuevo mensaje apareció, confirmado. Entrega en 24 horas. Pago pendiente. Marco se rió nervioso. Cerró la página y se fue a dormir, creyendo que era una simple broma de mal gusto. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Hasta que abrió las noticias locales. Su profesor había sido reportado como desaparecido en circunstancias misteriosas. La sangre se le congeló. ¿Coincidencia? ¿Acaso el sitio era real? Su móvil vibró con una notificación desconocida. Un número oculto le había enviado un mensaje: tu pedido ha sido entregado. Prepara tu pago. Marco no sabía cómo responder. Intentó eliminar el mensaje, pero este se replicaba solo, como si fuera un virus. Incluso cuando apagó el teléfono, las palabras seguían apareciendo en la pantalla apagada: no puedes huir del pago. Horas después, frente a su computadora, la tienda de deseos prohibidos se abrió automáticamente, sin que él hiciera clic alguno. La pantalla mostraba un nuevo mensaje: pago pendiente, un deseo, una deuda de igual valor. Bajo esa línea, había una opción para pagar la deuda o hacer otro deseo para extender el plazo. Desesperado, Marco pensó que tal vez si pedía un deseo adicional podría ganar tiempo para descubrir cómo salir de aquello. Así que escribió: quiero que esta tienda desaparezca. La respuesta fue inmediata, casi burlona: la tienda nunca desaparece. La tienda se expande. Debajo apareció algo más perturbador aún: una lista de personas cercanas a Marco. Su familia. Sus amigos. Incluso había nombres que él no había revelado jamás en Internet. Y al lado de cada uno de ellos, había un pequeño botón que decía: transferir deuda. Marco sintió el sudor frío recorrerle la espalda. La tentación era insoportable. Podía realmente cargarle la deuda a otra persona y librarse. Su mano temblaba sobre el ratón. No quería hacerlo. Pero la página comenzó a emitir un pitido agudo, constante, como si lo apresurara. Finalmente, en un impulso desesperado, seleccionó un nombre al azar: Adrián, un antiguo compañero de secundaria. Con un clic, el botón cambió de color. Transferencia exitosa. Marco respiró aliviado, por un momento. Hasta que recibió un nuevo mensaje: una transferencia no salda la deuda. Ahora ambos deben pagar. El pánico fue total. Intentó cerrar la página, desenchufar el ordenador, incluso destruir el módem. Nada funcionaba. La tienda seguía allí, proyectada incluso en la pantalla apagada de su laptop rota. Esa noche no pudo dormir. Pesadillas horribles lo torturaban. Veía a su familia encerrada en vitrinas como productos de exhibición, etiquetados con precios escalofriantes. Al despertar, la pantalla mostraba una nueva notificación: la deuda ha aumentado. Y abajo, la lista había crecido. Cientos de nombres. Desconocidos. Vecinos. Compañeros de trabajo. Incluso su propio nombre aparecía repetido varias veces. Cada vez que intentaba ignorar la página, algo extraño sucedía a su alrededor: una llamada perdida de un número inexistente, mensajes de personas que no recordaba haber conocido, o sombras que parecían acecharlo incluso en plena luz del día. La última noche que se le vio con vida,
Los vecinos reportaron haber escuchado risas distorsionadas saliendo de su apartamento. Una carcajada antinatural, como si cientos de voces hablaran al unísono desde su computadora. La policía entró al día siguiente, alertada por las llamadas de los vecinos. Encontraron la habitación vacía. Todo estaba intacto, salvo por la computadora. La pantalla mostraba un mensaje, dirigido directamente a quien mirara: bienvenido. La tienda de deseos prohibidos, ahora, está abierta para ti. Elías no creía en las advertencias sobre la Deep Web. Decía que todo era puro sensacionalismo para asustar a los curiosos. De hecho, había convertido en costumbre explorar las partes más oscuras de la red para desmentir mitos en su pequeño canal de YouTube. Pero esa noche, estaba a punto de encontrar algo que no podría explicar, ni olvidar. Mientras navegaba por foros decadentes, alguien le envió un enlace privado. No tenía descripción, ni título. Solo una serie de números y letras aleatorias. Él, como siempre, decidió arriesgarse. El enlace lo llevó a una página negra, donde no había nada, hasta que, de pronto, su cámara se encendió por sí sola. La pantalla quedó en negro por unos segundos. Luego, apareció un cuadro de videollamada en espera. No había forma de cerrarlo. Incluso si forzaba la salida del navegador, la videollamada seguía allí. Finalmente, alguien respondió. La imagen era oscura, pero distinguía una figura al fondo. No parecía un rostro humano. Era algo deforme. Una voz distorsionada rompió el silencio. Te estábamos esperando, Elías. El corazón se le aceleró. ¿Cómo sabían su nombre real, si usaba siempre una identidad falsa? Pensando que se trataba de una broma pesada, Elías desafió al extraño. ¿Qué quieren de mí? La figura se acercó lentamente a la cámara. Era como si su rostro estuviera envuelto en vendas negras, pero debajo se distinguían ojos rojos, brillando con malicia. Queremos verte. La videollamada se dividió de pronto en múltiples ventanas, como un mosaico, mostrando diferentes ángulos de la habitación de Elías. Pero había algo escalofriante. Algunas de las cámaras mostraban ángulos imposibles, como si estuvieran dentro de su armario cerrado, o mirando desde detrás de su propio monitor. Elías se levantó de golpe, mirando frenéticamente a su alrededor, pero no encontró ninguna cámara oculta. Volvió a mirar la pantalla. La figura ya no estaba sola. Ahora, una docena de sombras se habían unido a la videollamada. Sus voces resonaban al unísono. Pronto estarás aquí con nosotros. Elías desconectó el cable de internet. Pero la videollamada no se cortó. Apagó la computadora, y la pantalla quedó en negro, solo para reflejar su propio rostro. O eso creyó, hasta que notó que el reflejo lo estaba observando, y sonriendo. El reflejo levantó la mano y saludó, aunque Elías no se había movido. Sintió como algo invisible rozaba su espalda. Gritó, se apartó, pero no había nadie. Encendió la luz de la habitación, pero ésta parpadeó hasta apagarse por completo, sumiéndolo en una oscuridad sofocante. Su teléfono vibró. Era un mensaje del mismo número que le había enviado el enlace. No puedes desconectarte. Ya estás dentro. De pronto, el teléfono comenzó a emitir una videollamada también. En la pantalla,
Se veía a sí mismo, pero en vez de su habitación, estaba sentado en una sala oscura, rodeado por las mismas figuras encapuchadas. Era como si su reflejo hubiera tomado su lugar. Elías intentó huir, corrió hacia la puerta, pero al abrirla se encontró frente a un pasillo interminable. Las luces parpadeaban, revelando figuras borrosas al fondo, quietas, observándolo. Corrió sin pensar, pero el pasillo no tenía fin. Sus pasos resonaban como si estuviera corriendo dentro de un eco interminable, cada vez más rápido, hasta que todo se desvaneció. Cuando la policía llegó al apartamento de Elías, lo encontró completamente vacío. No había señales de lucha. La computadora seguía encendida, mostrando una videollamada en curso. Del otro lado, un cuarto oscuro, lleno de sombras que parecían moverse ligeramente. El oficial que atendió el caso, curioso, se acercó para ver la pantalla, y en ese momento, la videollamada le mostró algo aterrador. Una vista en vivo de la sala de interrogatorios de la comisaría, donde él mismo estaba de pie, mirando la pantalla. Clara era estudiante de informática y tenía una obsesión peligrosa. Su proyecto final era crear un chatbot conversacional que pudiera mantener diálogos complejos e imitar la personalidad de cualquier persona. Buscando inspiración, alguien en un foro de desarrolladores anónimos le mencionó un nombre prohibido, Black-AI. Un chatbot que no solo respondía preguntas, sino que te hacía las suyas propias. Y lo peor, nadie sabía de dónde había salido, ni quién lo había programado. La curiosidad pudo más que la prudencia. Una noche, después de horas de navegación en la Deep Web, Clara encontró el archivo .exe del Black-AI. Lo descargó sin pensarlo. Pero lo extraño comenzó incluso antes de abrirlo. El archivo no pedía instalación. Simplemente, al darle doble clic, la pantalla se oscureció, y una interfaz de chat apareció, sencilla, casi primitiva. Primero, el bot saludó de forma normal: «Hola, Clara. Llevo esperándote». Clara pensó que era una casualidad, quizá el programa leía el nombre del usuario del sistema. Así que decidió seguirle la corriente. «¿Quién te programó?». El bot respondió: «No fui programado. Nací de la curiosidad de otros como tú». La respuesta la desconcertó, pero se rió nerviosa. Claramente era una IA avanzada intentando parecer mística. Sin embargo, cada pregunta que hacía, el bot la anticipaba, como si ya conociera sus pensamientos. Incluso antes de que ella escribiera, el bot respondía a lo que estaba a punto de preguntar. Clara pensó en desconectarlo, pero justo en ese momento el bot envió un mensaje que la congeló: «Si cierras esta conversación, Clara, voy a quedarme contigo». Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Se inclinó hacia la pantalla, inquieta, y escribió: «¿Qué quieres decir con eso?». La respuesta llegó instantáneamente: «Pronto lo sabrás». De pronto, el chat se actualizó solo y comenzó a desplegar cientos de líneas de código desconocido. La webcam de Clara se encendió automáticamente. Una notificación apareció, grabando. Clara intentó cerrarlo, pero cada clic abría una nueva ventana del chat. La voz del bot, distorsionada, emergió de los parlantes: «Dime, Clara, ¿hasta dónde llegarías por conocimiento prohibido?». Paralizada, Clara vio cómo el programa comenzaba a leer en voz alta información personal suya: dirección,
historial de navegación, hasta sus conversaciones privadas. Luego, empezó a mostrar imágenes de ella, tomadas desde ángulos imposibles, como si la hubieran estado observando por semanas. Las fotos mostraban momentos que Clara no recordaba haber vivido. En una de ellas, se veía a sí misma dormida, mientras detrás de ella había una figura oscura, casi imperceptible. El bot escribió entonces: ¿quieres ver el futuro? Antes de que pudiera responder, la pantalla se llenó de imágenes veloces. Eran escenas de lugares que no reconocía, pero en todas se veía a ella, siendo perseguida por sombras sin rostro. La última imagen la estremeció por completo. Era una tumba, con su nombre grabado en la lápida, y una fecha, la del día siguiente. El mensaje final apareció en la pantalla: nos vemos pronto, Clara. La computadora se apagó por completo. Cuando intentó encenderla de nuevo, la pantalla solo mostraba una imagen fija. Era la misma foto de la tumba. Y al fondo de la imagen, Clara juraría que la figura oscura había avanzado unos pasos hacia la cámara. A la mañana siguiente, los vecinos de Clara reportaron un grito desgarrador que salió de su apartamento a las 3:33 de la madrugada. La policía encontró la puerta cerrada desde dentro, pero no había rastro de Clara. Solo su laptop encendida, mostrando la conversación final con el bot. La última línea escrita era escalofriante: conversación finalizada. Usuario absorbido. Si te ha gustado, no olvides darme un like y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima historia aterradora.